Un exconvicto negro salva a un niño secuestrado. Al día siguiente, su vida cambiará para siempre. La lluvia caía a cántaros mientras los truenos retumbaban bajo sobre Brookhaven. El cielo se había vuelto del color del acero viejo y el viento azotaba el esqueleto del edificio a medio terminar como si estuviera vivo. Darius Knox se ajustó bien la sudadera con capucha y caminó con cuidado alrededor de los charcos que se formaban en la grava irregular de la obra abandonada. No pretendía venir por allí. El atajo no era seguro. Demasiados escondites, demasiadas sombras que se extendían demasiado. Pero la tormenta había llegado rápida y con fuerza, y no pretendía arruinar otro par de botas. El primer sonido lo detuvo en seco. Era débil, ahogado por el viento y la lluvia torrencial. Al principio, pensó que era el viento gimiendo entre las vigas expuestas, pero luego lo oyó de nuevo, esta vez más cerca. Un gemido. Frágil. Humano. Se quedó paralizado a medio paso, con el corazón latiendo de repente en sus oídos. 10 años entre rejas le habían enseñado a Darius a confiar en el instinto por encima del impulso. El instinto le decía que se fuera, que se largara de allí. Fuera lo que fuese, no era su problema, ya no. Tenía un trabajo, una rutina, unas condiciones de libertad condicional que no dejaban mucho margen para malentendidos. Si algo salía mal, él sería el primer sospechoso, sin hacer preguntas. Pero entonces el sonido volvió a sonar, y esta vez traía algo más. Terror. «Hombre», murmuró Darius en voz baja, escudriñando el lugar con la mirada. Dudó un momento, luego se apartó del camino de grava y se adentró en el esqueleto de lo que debería haber sido un complejo de 2 plantas. Las varillas sobresalían como costillas de los cimientos agrietados y el olor a hormigón húmedo mezclado con óxido le inundó la nariz. Un relámpago brilló, proyectando una luz irregular sobre el espacio ahuecado. El gemido regresó, desesperado, ahogado. «¿Hola? ¡Srenia!», gritó Darius en voz baja, cauteloso. No hubo respuesta. Se dirigió al otro extremo del edificio, donde una carretilla volcada y madera astillada formaban una barricada suelta. Algo se movió detrás. Entrecerró los ojos. Una silueta, pequeña, temblando. «Oye». Srenia volvió a llamar, esta vez más fuerte. «¿Estás bien?». No hubo respuesta. Solo unos ojos abiertos y frenéticos lo miraban a través de la penumbra. Darius se acercó. Entonces se detuvo. Un niño. No mayor de 10 años. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva. Las muñecas atadas con finas bridas de plástico que le cortaban la piel. Estaba atado a una tubería oxidada que recorría la pared, como una idea olvidada. Por un segundo, Darius no pudo moverse. La tormenta rugía a sus espaldas, pero en ese momento fue como si todo a su alrededor se congelara. Vio el rostro de su hermano menor, Kenny. La última vez que lo había visto con vida. Ese mismo miedo. Esa misma impotencia. «Oye, te tengo», susurró cayendo de rodillas. Sus manos se movieron rápido, sacando las llaves del bolsillo y usando el borde para cortar las bridas de plástico. «Te tengo, hombrecito. Vas a estar bien». El niño temblaba, respirando superficialmente y presa del pánico. Las lágrimas corrían por sus mejillas manchadas de tierra. Darius despegó la cinta lentamente, haciendo una mueca de dolor cuando el niño jadeó y tosió. «¿Te duele?». «Logramos», preguntó Darius, observándolo rápidamente. El niño negó con la cabeza, todavía demasiado asustado para hablar. «¿Puedes caminar?». Otro pequeño asentimiento. Darius no esperó. Lo cargó en brazos, acunándolo como si no pesara nada, y se giró hacia la abertura. La lluvia le picaba la cara como agujas. Un relámpago volvió a estallar, cerca esta vez, iluminándolos a ambos. Al retroceder hacia la tormenta, algo se retorció en el pecho de Darius. Este niño no debería haber estado allí. Algo iba mal, muy mal. No tenía teléfono, nunca llevaba uno encima. Demasiados malos recuerdos, demasiadas llamadas que llegaban demasiado tarde. Así que caminó, rápido, decidido, hacia las afueras del pueblo, con las botas golpeando los charcos, el chico agarrándose el cuello como si fuera un salvavidas. En una vieja gasolinera que llevaba años sin funcionar, un teléfono público aún colgaba de la pared de ladrillo como una reliquia. Darius bajó al chico con cuidado, sin perderlo de vista, mientras descolgaba el auricular y marcaba el 911. «Despacho de Brookhaven», dijo la voz cansada del otro lado. «Hay un chico», dijo Darius en voz baja.
Ya está a salvo, pero estaba atado en una obra cerca de Ashwood, cerca del viejo molino. ¿Cómo se llama, señor? Darius dudó. No importa, envíen a alguien, rápido. Colgó antes de que pudieran preguntar más. Cuando se giró, el chico lo observaba. Aún no había dicho una palabra. Sin embargo, sus ojos, oscuros e inquisitivos, se clavaron en Darius como si fuera lo único sólido del mundo. «Vas a estar bien», le dijo Darius. Se agachó y apoyó una mano suavemente en el hombro del chico. «Ya vienen». «Espera», graznó finalmente el chico con la voz quebrada. «¿Cómo te llamas?» Darius hizo una pausa y luego ofreció una sonrisa cansada y torcida. «Solo un tipo que intenta llegar a casa». Y entonces desapareció, desapareciendo entre las sombras y la lluvia antes de que llegaran los destellos de las luces. Por la mañana, el pueblo estaba completamente despierto. La estación de noticias de Brookhaven, BTV4, tenía la noticia en bucle. Niño desaparecido encontrado a salvo. Rescatista misterioso desaparece en medio de una tormenta. La foto estaba granulada, captada por una cámara de seguridad instalada en un almacén cercano. Pero incluso borrosa, no había duda de los hombros anchos, la postura encorvada, la inconfundible silueta de un hombre que no quería ser visto. Darius Knox. Al mediodía, los susurros se convirtieron en murmullos. A las 3, los murmullos se convirtieron en titulares. Al anochecer, llamaban a su puerta. No respondió. Se sentó en la oscuridad de su pequeño apartamento encima de la ferretería Rizzo, mirando por la ventana salpicada de lluvia, con el peso del momento presionando contra su pecho como algo vivo. Había salvado a un niño. Y, sin embargo, de alguna manera, esa verdad no se sentía como protección. En el departamento de policía de Brookhaven, 2 oficiales estaban de pie junto a la impresión de la foto. Uno de ellos, el oficial Callen, entrecerró los ojos. «Es él, Darius Knox». El oficial más joven, Green, frunció el ceño. «¿No salió el año pasado?» «6 meses», respondió Callen. «10 años. Robo a mano armada». Green silbó por lo bajo. «¿Qué hace salvando niños?» «Esa es la parte que no me gusta», murmuró Callen. «Demasiado limpio. No me sienta bien». El jefe intervino, un hombre canoso con profundas arrugas en el rostro. «No estará diciendo que tuvo algo que ver con el secuestro». Callen se encogió de hombros. «Digo que, cuando se trata de hombres como Knox, la línea entre héroe y sospechoso es muy fina». Para ellos, seguía siendo el hombre que se había ido, que había dejado atrás a un hermano enterrado bajo una piedra sin flores, que había fracasado. Esa noche, se sentó en el borde de su colchón doble, con las manos entrelazadas, mirando sus botas. Las mismas que usaba todos los días, desgastadas, auténticas. Quizás mañana vendrían a por él. Quizás dirían que fue una trampa, que había plantado al chico para limpiar su nombre. Quizás dirían muchas cosas, pero Caleb, el chico, estaba vivo. Eso era lo único que importaba. Y aún así, Darius sabía que había comenzado. La tormenta no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Las esposas resonaron alrededor de las muñecas de Darius King con una firmeza que le provocó escalofríos. Permaneció en silencio en la estrecha sala de interrogatorios iluminada por fluorescentes. La habitación, el zumbido de la luz del techo coincidía con el pitido en sus oídos. La habitación olía ligeramente a café rancio y sudor seco, como un lugar construido para triturar la verdad hasta que se resquebrajara bajo el peso. Frente a él, un joven oficial caminaba de un lado a otro con teatralidad innecesaria, mientras otro se apoyaba en la puerta, con los brazos cruzados, esperando claramente que Darius tropezara. Pero Darius no lo hizo, recibió sus sospechas con calma, no con desafío, solo con la serena firmeza de un hombre que ya había sido acusado falsamente. «Ya te lo dije», dijo Darius lentamente. «No vi la cara del tipo. Solo una furgoneta. Gris, destartalada. La matrícula estaba sucia, pero creo que terminaba en 3-7-K. Darius también lo sabía. Vio las miradas en el supermercado esa tarde, la forma en que el señor Holloway se detuvo a media frase cuando Darius entró, la forma en que los clientes despejaron el pasillo al verlo, como si le hubieran crecido 2 cabezas de la noche a la mañana. No importaba que hubiera salvado al chico, no allí, no en Brookhaven.
El sargento Theo Rains observaba desde detrás del espejo retrovisor con los brazos cruzados y el ceño fruncido. El detective había visto suficientes mentirosos como para saber cuándo alguien se esforzaba demasiado. Darius Number, de hecho, parecía frustrado por su propia falta de información. ¿Y el chico? Srenia preguntó el agente más joven. ¿Seguro que no lo conocías de antes? Darius parpadeó. Number lo vi forcejeando, e hice lo que cualquiera debería haber hecho. Lo ayudé. Y casualmente estabas allí, insistió el agente entrecerrando los ojos. Darius apretó la mandíbula. Estaba tomando el camino más largo a casa. A mi hijo. Hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. Le encanta ese viejo mural del paso elevado. Le prometí que le tomaría una foto antes de que lo pintaran. Es la única razón por la que estaba cerca de ese callejón. El agente que paseaba se detuvo e intercambió una mirada con su compañero. Tiene antecedentes, señor King, múltiples cargos. Estuvo en el reformatorio el mismo año en que los Bexley donaron al proyecto de limpieza de la ciudad. Qué momento tan oportuno, ¿verdad? Darius no respondió. No porque no tuviera antecedentes, sino porque sabía que no les importaba. Todavía no. Raines finalmente intervino, indicando a los demás oficiales que se fueran. Lo hicieron a regañadientes, murmurando entre dientes. Raines se sentó frente a Darius y colocó una carpeta manila entre ellos. Dentro había fotos, la cara magullada de Caleb, las huellas de neumáticos en la escena y una extraña tela roja medio enterrada en la grava. «Usted mencionó esto», dijo Raines, tocando la foto de la tela. Darius asintió. «No estaba allí antes, parecía intencional, como un marcador». Raines se inclinó hacia adelante. «¿Algo más que no haya dicho antes?» Darius dudó con los dedos crispados contra la mesa. «El chico, Caleb, tenía un tatuaje en la muñeca, descolorido, como si se lo hubieran hecho hace años. No se veía bien». No para un niño, Rain lo observó. «¿Qué clase de tatuaje?» «Un símbolo de engranaje, como el de un reloj viejo, pero roto». Darius tragó saliva. «Lo he visto antes». «¿Dónde?» Darius bajó la mirada. Los recuerdos lo aferraban como dedos fríos. «Mi hermano, Jeremiah. Él también tenía uno, de una residencia de acogida en la que estuvimos cuando éramos niños». Rain no dijo nada al principio. El silencio se hizo pesado. Luego se recostó, con la mirada fija. «Cuéntame más sobre esta residencia». Darius suspiró. El peso del recuerdo lo arrastraba hacia adentro. Se suponía que el lugar era temporal. No lo fue. Nos quedamos demasiado tiempo. Había un hombre, lo llamaban Tío Vic. El personal decía que era voluntario. No constaba en ningún registro, pero siempre estaba por ahí. Rain se inclinó hacia adelante. «¿Qué hizo?» Darius no respondió de inmediato. Bajó la voz, apenas un susurro. Se aprovechaba de chicos que no tenían a nadie. Decía que les daba atención. Les hacía el tatuaje si eran especiales. Mi hermano era uno de ellos. La expresión de Raines se endureció. ¿Qué le pasó? Desapareció. Dijeron que se escapó. Pero yo sé que no es así. La voz de Darius se quebró. Tenía la misma mirada que Caleb. Esa mirada perdida y vacía. Como si alguien le hubiera roto algo dentro y no supiera cómo arreglarlo. Rainey se recostó en su silla frotándose la sien. ¿Crees que este tío Vic ha vuelto? Creo que nunca se fue. Al otro lado de la ciudad, la habitación del hospital vibraba con monitores y murmullos bajos. Caleb yacía acurrucado en la cama, con los ojos abiertos pero desenfocados. Un consejero sentado cerca le hablaba con dulzura, pero el chico no respondió. No hasta que Darius entró en la habitación. En cuanto el chico lo vio, empujó a la enfermera y corrió directo a los brazos de Darius. La habitación se congeló. Nadie esperaba movimiento, y mucho menos un repentino estallido de emoción. Darius se arrodilló y lo atrapó, envolviendo con sus brazos el pequeño cuerpo que temblaba contra su pecho. Y entonces Caleb susurró las palabras que hicieron que cada respiración en la habitación se detuviera. Dijo que vendrías. La enfermera frunció el ceño. ¿Quién? Pero Caleb no volvió a hablar, a nadie. Los brazos de Darius se apretaron instintivamente. Su mente ya estaba acelerada. Caleb no solo estaba repitiendo algo, sino que lo estaba recordando. Dijo que vendrías. No era una suposición, era un recuerdo. Y eso significaba... De vuelta en el pasillo, Rains observaba.
Ese chico te conocía de antes. Darius asintió lentamente. Yo no, mi hermano. Rains arqueó la ceja. ¿Crees que Caleb y tu hermano estaban en el mismo lugar? Creo que Caleb estaba en la misma pesadilla. Esa misma noche, estalló la polémica mediática. La imagen de Darius inundó las pantallas de televisión y los titulares de Internet. Algunos lo alababan como un héroe. Otros sacaban a relucir todos sus antecedentes. Hurtos, una pelea a los 17 años, una reunión de libertad condicional a la que no acudió 10 años antes. Lo pintaban a grandes rasgos. Criminal, oportunista, manipulador. Pero Martin Bexley era más ruidoso que todos. Desde su oficina en el ático, Bexley, tras un escritorio de roble pulido, ladraba por teléfono, exigiendo declaraciones, comunicados de prensa y acciones legales. Averigüen quién es ese hombre. Lo quiero todo, antecedentes, socios, dónde duerme, con quién habla. No tenía nada que ver con mi hijo. Su asistente, un hombre pálido de manos temblorosas, asintió. Sí, señor, pero la policía dice que salvó a Caleb. Los ojos de Bexley ardían con frialdad. O lo planeó todo. No creo en las coincidencias. De vuelta en su apartamento, Darius estaba sentado junto a su hijo dormido. Le temblaban las manos mientras sostenía una vieja foto. Él y Jeremiah de niños, abrazados, con la esperanza aún brillando en sus ojos. Susurró. ¿Por qué ahora? No hubo respuesta. Solo el suave crujido de la puerta principal. Al abrirla, Rains estaba allí con una carpeta. Le pedía a alguien que buscara archivos antiguos de hogares grupales, dijo Rains entrando. Me costó un poco rebuscar, pero apareció un nombre, Victor Clemens. No estaba en nómina, pero se inscribió como voluntario en 4 ocasiones diferentes, incluyendo los mismos meses en que tu hermano estuvo allí. Darius cogió la carpeta. Dentro había fotos granuladas, un registro de registro escrito a mano, y lo más escalofriante de todo, una lista de iniciales junto a la palabra liberado. Darius encontró la de su hermano, J.K., y junto a ella una fecha, 3 semanas antes de su desaparición. Creo que este hombre nunca paró, dijo Rains. Solo cambió su rostro. Darius miró la última página. Allí, con tinta descolorida, había otro juego de iniciales. C.V. La fecha era reciente. Hacía solo un mes. Susurró. Caleb Bexley. Rains asintió con tristeza. Está eligiendo chicos que le recuerdan a los que solía lastimar. Y ahora ha marcado a Caleb, murmuró Darius con voz temblorosa. Sí, y no ha terminado. Darius cerró la carpeta con manos temblorosas. Todos los recuerdos de Jeremiah, la forma en que reía, la forma en que intentaba proteger a Darius, volvieron a su mente en oleadas. Miró a Rains. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que detenerlo antes de que desaparezca otro chico. Rains lo miró fijamente. Entonces lo haremos juntos. Pero esta vez lo haremos bien. Darius bajó la vista hacia la foto de su hermano dormido una última vez. Sabía que no se trataba solo de Caleb. Se trataba de enfrentarse finalmente al hombre que había atormentado sus vidas durante décadas. Se trataba de justicia y redención. Se puso de pie, con voz baja y segura, mientras repetía las palabras que se negaban a abandonar su mente. Dijo que vendrías. El sol apenas comenzaba a salir cuando Darius se deslizó a través de la valla metálica rota que rodeaba la vieja obra. Sus botas crujieron sobre cristales rotos y grava suelta, pero se movió con cautela, cada paso deliberado. Su respiración formaba suaves nubes en el aire matutino. El corazón latía como un tambor en sus oídos. No estaba allí para cerrar el capítulo. Estaba allí para descubrir la verdad. El lugar era exactamente como lo recordaba. Estructuras esqueléticas de edificios a medio construir, andamios olvidados oxidándose con el viento, grafitis garabateados sobre el hormigón como gritos de furia congelados en el tiempo. Pero Darius había venido preparado. Con una linterna en una mano, guantes en ambas, buscó no con la urgencia de quien busca respuestas, sino con la paciencia de quien conoce los riesgos. El rostro aterrorizado de Caleb aún lo atormentaba en sueños. Algo en el miedo de ese niño le decía a Darius que esto era más profundo que un niño perdido. Pasaron las horas. El polvo le cubría la garganta y el sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Entonces, detrás de una pila inclinada de placas de yeso, vio algo extraño. Marcas de arañazos en el suelo. Se arrodilló,
Apartó los escombros y descubrió un panel de metal. Lo abrió de un tirón. Un espacio de acceso. Se deslizó dentro. El aire era denso y agrio, cargado de moho y abandono. Al fondo, apenas iluminado por su linterna, había un colchón delgado y manchado. Había envoltorios de comida vacíos esparcidos cerca, algunos aún frescos. Darius apretó la mandíbula. Alguien había estado viviendo allí, y no hacía mucho. Tomó fotos con su teléfono y salió, sintiendo el peso de algo mucho más grande, oprimiendo su pecho. El sargento Raines se apoyó en el borde de su escritorio, con los brazos cruzados y el rostro tenso por el escepticismo. ¿Estás diciendo que un secuestrador se escondía aquí? ¿Estás seguro de que no es solo un ocupa? Darius dejó las fotos sobre el escritorio con voz firme. Mira los envoltorios, frescos, y el colchón, no tiene moho. Alguien se alojó allí hace poco. Esto no es solo una coincidencia. Caleb no llegó aquí por arte de magia. Raines suspiró frotándose la frente. Darius, ¿sabes cuántos reportes de niños desaparecidos hemos recibido de condados cercanos en los últimos 6 meses? 10. Y eso es solo lo que sabemos, pero a menos que alguien se presente, estamos atascados. ¿Y si te traigo algo más que una teoría? Darius entrecerró los ojos. ¿Y si demuestro que hay un patrón? El sargento lo miró fijamente un largo momento y luego asintió con reticencia. De acuerdo. Reabriré el caso, pero discretamente. Si te equivocas, ya no te entrometerás más. ¿Entendido? Entendido. Esa noche, Darius sintió que la inquietud se instalaba como niebla en sus huesos. Sabía que alguien lo estaba observando. Al principio fue sutil. Un coche parado demasiado tiempo fuera de su apartamento. Una figura con capucha agazapada detrás de un contenedor de basura cuando Darius se dio la vuelta. Luego, le derribaron la puerta de una patada mientras estaba en el supermercado. Cajones vaciados, papeles destrozados, su portátil destrozado. No le robaron dinero, solo pruebas borradas. Una nota estaba pegada en la pared en letras mayúsculas y negritas. «Deja de cavar». Le tomó una foto. No había denuncia policial. No confiaba en que el sistema lo protegiera, no cuando la amenaza podía provenir de dentro, y en el rincón más alejado, esposado y temblando, estaba Vic, pero no estaba solo. Bexley estaba de pie junto a él, con el rostro impasible, como si estuviera quitándose una pelusa del traje. No habló. No se resistió. «¿Qué es esto?», Srenia preguntó Raines. Bexley miró a Darius y sonrió levemente. «¿Seguro? ¿Crees que el dinero no compra el silencio? Tienes suerte de que el chico escapara. Mucha suerte». Las palabras le cayeron como una bofetada. La fuga de Caleb no había sido planeada. Fue un accidente. Un error. Bexley había intentado manipularlo, incriminar a Darius, sabiendo que sus antecedentes penales lo convertirían en un villano fácil. Pero Caleb había visto algo diferente en Darius. Algo amable. Una semana después, Bexley Langford, el padre de Caleb, dio una conferencia de prensa en las escaleras de su mansión. Rodeado por hombres de rostro impasible y trajes negros, declaró que su hijo aún estaba demasiado conmocionado para hablar en público. Se le bloqueó el acceso a los medios. Su mirada se movía nerviosamente tras las gafas de sol de diseño, con una sonrisa tensa y artificial. Darius observaba desde la multitud, con el estómago revuelto. Había algo vacío en el dolor de Bexley, algo ensayado. Entonces llegó la verdadera ruptura. Un correo electrónico, sin asunto, sin nombre, solo un enlace de descarga. Lo hizo clic, casi esperando un virus. En cambio, su pantalla se iluminó con imágenes de vigilancia granuladas. Caleb, en la finca de Bexley, riendo, jugando con un hombre que se parecía a Vic, el mismo cuidador que Darius había visto durante la investigación inicial. La fecha y hora eran concluyentes, 2 días antes del presunto secuestro. Las manos de Darius temblaban mientras repasaba la grabación una y otra vez, captando el sutil miedo en los ojos de Caleb entre las sonrisas. El tipo de miedo que un niño aprende a ocultar. Condujo directo a la comisaría. «Esto lo cambia todo», murmuró Raines, con la vista fija en la pantalla. Cogió su teléfono. «Nos moveremos esta noche, silenciosamente, sin prensa, sin avisos». Al amparo de la oscuridad, vehículos sin distintivos llegaron a la finca de Bexley. Los agentes se desplegaron. Darius retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza mientras los veía forzar la entrada e inundar la mansión con linternas y armas desenfundadas.
Entonces se oyeron los gritos, pasos, la puerta de un sótano abriéndose de golpe. Cuando Rhaenys salió, estaba pálido. Le hizo un gesto a Darius para que se acercara. «¿Vas a querer ver esto?» Bajaron al sótano oculto. El aire se volvió frío y metálico. A lo largo de las paredes había docenas de monitores, cada uno con transmisiones en vivo de otros lugares, parques infantiles, patios de colegio, callejones. Una pared de fotografías cubría un lateral. Niños desaparecidos, y debajo, cajas. Dentro, Darius encontró ropa, zapatos, juguetes, arte. En las semanas siguientes, la historia explotó. Titulares nacionales. Se iniciaron investigaciones en 3 condados. Los donantes políticos de Bexley desaparecieron. Las demandas se acumularon como montones de nieve. Y Vic, bajo presión y vigilancia, lo confesó todo. Nombres, lugares, métodos. Caleb fue puesto bajo custodia protectora, pero antes de irse de la ciudad, se encontró con Darius por última vez. Se sentaron en un banco del parque en silencio durante un largo rato. Entonces Caleb susurró. Solía oírlo por la noche. Jeremiah. Decía que las sombras tenían nombres. Decía que llevaban rostros como máscaras. Darius tragó saliva con dificultad. Ya no tienes que tener miedo. Caleb lo miró. Fuiste el único que no intentó hacerme olvidar. No se despidieron. No hacía falta. Darius se quedó frente a su espejo esa noche, contemplando el reflejo de un hombre al que el mundo una vez intentó quebrantar. El mundo ahora lo llamaba héroe, el que descubrió la verdad, el que hizo justicia. Pero Darius no quería desfiles, ni entrevistas. Quería paz, y tal vez, por fin, una oportunidad para perdonarse. Pero Caleb había reconocido la bondad en Darius y le había contado las pesadillas que Jeremiah solía susurrar. Con Vic y Bexley arrestados, el pueblo se quedó sin palabras. Darius, antes rechazado, ahora era un héroe. Pero lo único que quería era paz. Y tal vez una oportunidad para perdonarse por fin. La foto llegó en un sobre blanco liso, arrugado en las esquinas, sin remitente. Solo su nombre, Darius King, escrito con caligrafía cuidadosa en el frente, sin sellos ni marcas. Alguien la había colocado allí a mano. La encontró encajada entre la puerta y el marco cuando llegó tarde a casa del centro juvenil. El viento la sacudía suavemente como si lo instara a darse cuenta. Se quedó en el porche un largo rato mirándola. Entonces giró el pomo, entró y dejó caer las llaves sobre el mostrador desportillado. El centro lo había dejado exhausto hoy. 2 chicos peleándose por una mochila robada, otro llorando tras una llamada con un padre encarcelado. Estaba agotado, pero el sobre le pesaba en la mano, más pesado de lo que debería pesar el papel. Lo abrió lentamente. Dentro había una sola fotografía. La mitad mostraba a Jeremiah, de no más de 8 años, sin dientes delanteros y con una amplia sonrisa en su pijama de Superman, sentado con las piernas cruzadas en un banco de la iglesia. La otra mitad, una foto aparte, fusionada en un solo marco, era de Caleb, con ese mismo brillo suave en los ojos, de pie frente a un mural en el centro, el lugar de Jeremiah, pintado con audacia detrás de él en azul. Debajo, escrito con tinta negra, cumpliste tu promesa. Darius no se movió. El silencio en la habitación se hacía más fuerte con cada respiración. Se le doblaron las rodillas mientras se sentaba en el borde del sofá, con la fotografía temblando entre los dedos. Las lágrimas corrían a raudales, deslizándose por sus mejillas. No se las secó. Con los pocos ahorros que tenía y una generosa donación guardada discretamente en su buzón por alguien que nunca se presentó, aunque tenía sus sospechas sobre el sargento Rhaenys, alquiló un viejo y polvoriento edificio cerca de las afueras del pueblo. La pintura se estaba descascarando, y un mapache se había instalado en la trastienda, pero Darius vio algo en él. Lo llamó el lugar de Jeremías. No era un refugio, no era solo un centro, un santuario. En cuestión de semanas, transformó el espacio. Con la ayuda de voluntarios y algunos chicos del lugar, pintaron las paredes con murales, manos unidas, árboles creciendo del hormigón agrietado, y en el pasillo principal, un gran retrato de Jeremías sonriendo. El lugar ofrecía terapia, comida caliente, un espacio seguro para hablar o no hablar. Simplemente sentarse, simplemente ser. Y Caleb venía, cada fin de semana, como un reloj. Al principio, se sentaba en un rincón encorvado con la sudadera ajustada. Pero poco a poco, Darius fue desvaneciéndose.
Jugaban ajedrez. Hablaban de películas. A veces, simplemente escuchaban música juntos. Caleb trajo a amigos, luego a primos. Se corrió la voz. No había pasado mucho tiempo, solo semanas, en realidad, desde que el pueblo lo aclamó como héroe. El alcalde lo había llamado a las escaleras del ayuntamiento una fría mañana, rodeado de cámaras y aplausos. Darius llevaba la misma camisa que el día que murió su hijo. Quería a Jeremiah con él por un momento. El alcalde le estrechó la mano y dijo: «Nos has recordado lo que es la valentía». Sonrió cortésmente con la mirada perdida y se fue antes de que los micrófonos se enfocaran en él. Los equipos de noticias acamparon frente a su casa durante 3 días seguidos. Llegaron ofertas, entrevistas de televisión, apariciones en programas de entrevistas, incluso un contrato para un libro. Las rechazó todas. El mundo quería su historia, pero él solo quería paz y sanación. «Se siente diferente aquí», dijo un chico, «como si se pudiera respirar tranquilamente». El sargento Rains pasó un sábado, apoyándose más de lo habitual en su bastón. Su placa aún colgaba de su cuello, pero no llevaba uniforme. «¿Piensas encargarte de esto solo?», preguntó, recorriendo las paredes con la mirada. Darius rió entre dientes ofreciéndole café. «¿Te ofreces?». Raines se encogió de hombros, dio un largo sorbo y gruñó. «Ya no sirve de mucho perseguir a los malos. Mejor ayudar a evitar que los buenos se conviertan en ellos». Se quedó. Raines se convirtió en asesor, supervisando los protocolos de seguridad y orientando a los chicos mayores, especialmente a los que estaban en libertad condicional. El hombre que antes lo veía todo en blanco y negro, ahora les hablaba con matices. Y ellos escuchaban. El pueblo empezó a cambiar, como el hielo derritiéndose en primavera. Lentamente. De forma desigual. Algunos todavía cruzaban la calle cuando Darius pasaba. Otros susurraban tras los menús de los restaurantes. Pero muchos más empezaron a saludarlo. Asentimientos, apretones de manos, incluso sonrisas vacilantes. Una tarde, un empleado de una tienda se negó a cobrarle una caja de agua embotellada. «Para los niños», dijo con la mirada baja. En otra ocasión, un adolescente lo detuvo en la gasolinera. «Oiga, señor King, gracias por el centro. Mi hermano dice que es el único lugar donde no tiene que estar pendiente de él». Darius le dio las gracias, con el corazón henchido y roto a la vez. Pero no todos los cambios eran externos. En su interior, algo más profundo se estaba desarrollando. Por la noche, después de que el centro cerrara y los pasillos se silenciaran, Darius solía sentarse en la sala de murales de Jeremiah. Recorría con la mirada la sonrisa pintada del niño y dejaba que el silencio lo envolviera. El dolor no se había ido, nunca lo haría. Pero ahora compartía espacio con algo más, un propósito. Una noche, Caleb se quedó allí después de que los demás se fueran. «Señor D», preguntó, agarrando un cómic desgastado. «¿Sí? ¿Usted todavía se enoja?». Su voz se quebró levemente. «¿Por lo que pasó?». Darius apartó la vista del mural y observó el rostro del chico. Caleb parecía mayor de lo que era. Tenía los ojos marcados por el peso. «Todos los días», dijo Darius en voz baja. «Pero no dejo que eso decida en quién me convierto». Caleb asintió y susurró. «Yo también quiero ser así». Salió antes de que Darius pudiera responder, pero las palabras lo acompañaron mucho tiempo. Más tarde esa semana, llegó el sobre. Se quedó mirando la foto durante horas. Primero Jeremiah, luego Caleb. 2 chicos de diferentes épocas, de diferente sangre, pero la misma chispa, esa luz inconfundible, esa esperanza desafiante, y el mensaje debajo garabateado con tinta: «Cumpliste tu promesa». Darius apretó la foto contra su pecho y dejó caer las lágrimas. Por primera vez en años, se sintió completo, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no tenía la última palabra. Las cicatrices nunca desaparecerían. Pero quizá no fuera necesario. Había salvado una vida, expuso monstruos, cumplió una promesa, y más que eso, había reescrito lo que la gente creía sobre las segundas oportunidades.